Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Dianelis Gómez y bienvenidos a Palabras de Vida Podcast. Y vamos a hablar un poco sobre un tema hermoso que disfruto mucho y es sobre la palabra de Dios. Sobre todo en este mes de septiembre, mes de la Biblia, donde en República Dominicana celebramos, al igual que en otros países también de habla hispana, a septiembre como el mes de la Biblia. Y quiero comentarles que tenemos un tema precioso y se llama estrategias para leer la Biblia. Sí, honestamente, al iniciar esta sierva, el camino en el Señor, siempre quise conocer sobre estrategias de cómo leer la Biblia, porque muchas personas dicen, oh, qué complicado es leerla, lo intento, pero no puedo. Pero tranquilo, hermano, tranquilo tú que estás comenzando en el camino del Señor. Hay muchas cosas hermosas que podemos utilizar y que nos van a ayudar a desarrollar nuestras estrategias para leer la Biblia. Te voy a ayudar con unas cuantas, pero también debes poner de tu parte para aprender. Y quiero orar brevemente, tú que estás ahí conectado, para que lo que vayamos a tocar, pues el Señor lo ponga a través de su Espíritu Santo en ti y que disfrutemos de este tiempo plenamente. Padre, te damos gracias, Señor, porque este tiempo que abrimos para compartir estas estrategias, Padre, eres tú que lo has traído. Así que, Señor, mira a cada persona que está en esta hora viendo este video. Ayúdalo, Señor, a poder entender, comprender lo que tú le estás hablando, que pueda desarrollar estrategias propias, Señor, que tú le declaras a su espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, quiero recordar algo importantísimo. ¿Por qué celebramos en septiembre el mes de la Biblia? Pues una de las razones es que en un septiembre, hace años atrás, pues se terminó la traducción al español de la Biblia. Y ¿quién fue que terminó esta serie? Bueno, conocemos la Biblia, una de las versiones más famosas, que es Reina Valera, ¿verdad que sí? Pues fue terminada un septiembre y ¿quiénes participaron en esta? Cipriano de Valera y también, perdón, Cipriano de Valera y Casiodoro Reina. Estos dos hombres de Dios trabajaron arduamente para que tuviéramos una versión en español. Casiodoro fue que la llevó al español y el señor Cipriano de Valera pues la trabajó también en la revisión. Ahora, ¿cómo leer la Biblia? Antes de dar cualquier dato sobre estrategias, vamos a tener pendiente cosas bien importantes. Número uno, la Biblia sin entender el por qué debo leerla, por qué todo ser humano debería leer la Biblia. Esto es comparado como cuando alguien va a cocinar y entiende que puede cocinar la comida y no comérsela. Y encima de eso entender que va a estar saciado, que no va a tener hambre. Pues leer la Biblia sin usted saber por qué le está leyendo es algo similar a esto. Nosotros necesitamos entender que todo ser humano tiene que conocer a Dios y que para conocer a Dios tenemos su palabra y que en estas cosas tenemos también al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda. La Biblia no es un libro de historia, no es como leer una novela, sino que tenemos que creer por fe que es la palabra de nuestro Padre, nuestro Creador, que ahí está revelada. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos crecer. No es para algunas personas, no es para tal o cual religión, es para todo aquel que ha conocido al Señor y que desea crecer. E incluso hasta para el que no ha conocido al Señor, porque dice la misma palabra de Dios que su palabra es vida. Aleluya. Ahora quisiera compartir con ustedes 3 puntos importantes. Conocemos que la Biblia es inspirada por Dios y es a través del Espíritu Santo que la inspira para nosotros poder entenderla. La palabra no la leo
para yo interpretarla como yo quiera, sino que es revelada a través del Espíritu Santo. Es también el consejo divino que me guía y que me da alimento espiritual para vida eterna. Y también conozco y sé que la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Y lo vemos escrito en la Biblia cuando nos dice en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es decir, que Cristo siendo el verbo y siendo Él la palabra del Señor, en esta similitud entendemos que cuando leo la palabra de Dios y leo la Biblia, conozco a Cristo y se revela Cristo a mí. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué debo leerla? Una cosa es el deber y otra cosa también es el querer, pero vamos por parte. ¿Por qué debo leerla? Primero, porque es la verdad infalible, porque transforma mi vida con el poder del Espíritu Santo. Ya les había comentado que la palabra de Dios, como no es una novela y no es un libro histórico, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios, que nos fue dado cuando aceptamos a Cristo, nos revele a nosotros esa palabra de verdad. También, ¿por qué debo leerla? Es un deber porque me lleva a mí a conocimiento de Dios y también el conocimiento de mí misma. Porque para conocer yo quién soy verdaderamente, el propósito de Dios en mí, debo conocer la palabra del que me creó y que me dio su paternidad, entendiendo que ya hemos conocido a Dios al recibir a Jesucristo en nuestras vidas. También debo leer la Biblia porque en ella encuentro salvación. Ahora, ¿por qué quiero leerla? Yo, Dianelis, y tal vez usted mismo se aplicará a esto. Porque entendí en primer lugar que Dios me ama, que me creó para vivir y para compartir su eterno amor conmigo, porque quiero yo una relación con Dios. Por eso yo quiero leer la palabra. Y esto es una de las cosas que en mi vida, como testimonio se lo puedo decir, ha sido importantísimo. Mi anhelo, mi deseo de conocer a Dios, porque no lo tengo físicamente. A nosotros los hombres nos cuesta mucho entender las cosas que no son físicas. Yo siempre he tenido en mi corazón el anhelo de aprender y llegar a tener estrategia de cómo conocer más al Señor. Y ese deseo a mí me va a llevar a acercarme a Él a través de su palabra y de escudriñarla. Y también quiero leerla porque entiendo que Dios me formó con propósito bueno y definido. Ahora, Dios habla cuando hay un corazón humilde y dispuesto a escuchar y aprender la palabra. Por eso vamos a ver que hay personas que leen la palabra tantas veces, pueden decir, yo la he estudiado, yo la conozco completa, he leído diferentes versiones y sin embargo, como dice la misma palabra de Dios, el fruto que evidencia de ese tiempo de lectura no se parece a lo que describe la palabra del Señor. Y sabiendo nosotros que la palabra de Dios a nosotros nos transforma, nos lleva a ser ejemplo y testimonio de Cristo, nosotros deberíamos evidenciar que si leemos mucho nos estemos pareciendo a Cristo. Pero a veces esto no sucede porque no hay humildad en nuestro corazón a la hora de leerla y puede ser que haya una intención que no sea necesariamente relacionarnos con Dios y permitir que Él nos transforme. Ahora, ¿a quiénes responde Dios? En Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas las cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En el libro de Isaías capítulo 66, esa parte B, en el verso 2, dice bien claro, y Jehová hablando, aclara y declara, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla ante mi palabra. Para Dios, como Padre, es importante que nosotros tengamos una actitud correcta para entonces Él revelarse a nosotros y poder sembrar en nuestro corazón aquello que es tan necesario como es el conocimiento de Él. Para aprender a orar, incluso para esto, necesitamos conocer la palabra de Dios.
Y la Biblia nos dice en Romanos 8, 26 al 28, que no sabemos cómo pedir y que por eso su Espíritu Santo nos ayuda a interceder. Él nos ayuda intercediendo el Espíritu Santo por nosotros delante del Padre, ya que Él es el que conoce al Padre e incluso lo hace de acuerdo a la intención del corazón. Entonces, ahí podemos ver y conocer que necesitamos la ayuda de Dios para leer y entender la palabra, su palabra. Ahora una advertencia importante, pero no se me asusten. Advertencia. Voy a hacer dos advertencias, una ahora y otra luego más adelante. No le voy a hacer spoiler. Dice, no debo leer la palabra para lo siguiente, contender con otros, jamás. Para justificar mi pecado, tampoco. Y para alimentar el orgullo, menos. Estas son cosas que suenan muy duras, que suenan tal vez difíciles, pero en nuestra humanidad se nos da muy fácil. A veces queremos usar el conocimiento que tenemos para debatir y para que nos vean como los que más sabemos. Pero gloria a Dios que estamos tocando este tema y nos da la oportunidad de que revisemos nuestro corazón, cómo está en ese sentido, para que así la palabra de Dios pueda entrar con más facilidad y nos transforme. Ahora, amado hermano, como estrategia, aprende esto. 5 consejos prácticos para leer la Biblia. Ya vimos cosas importantísimas que si tenemos eso en checklist, listo, vamos a poder aprender muchísimo. Número 1, ora antes de leer la palabra. Claro que sí. ¿Qué debo pedir? Bueno, estos son unos consejos, pero ahí el Espíritu Santo te va a dirigir en cuanto a lo que tú debes pedir y tu necesidad en tu corazón se la vas a presentar al Señor en torno a prepararte para leer la palabra en ese momento. Pero te digo lo siguiente, lee antes para pedir al Señor que te dé revelación, para que el Espíritu Santo te ayude, para que sea el Señor poniendo en ti ese anhelo de estar, de aprender de Él y de mantenerte a cuenta con Él. Una vez que estamos a cuenta con Dios, ¿a qué le llamamos estar a cuenta con Él? Es que mi pecado y mi falta la presento delante del Señor y que de esa manera no haya estorbo en este tiempo que voy a relacionarme con Dios. Porque cuando leo la palabra, me relaciono con Dios. Cuando yo leo la palabra, Dios extiende su oído, sus ojos, que atalayan la tierra, dice la palabra del Señor. Están atentos a mí y está dispuesto a enseñarme. Entonces, oro por esto. Número 2, consejo práctico para leer la palabra, adora y da gracias. O sea que se necesita una preparación previa para nosotros venir a la presencia del Señor con su palabra y que Él nos hable. No es que yo voy a sacar un tiempo para cumplir y porque me toca leerla, porque tengo que leerla en este año y es obligatorio y al fin y al cabo me pasó por encima la palabra. No, es a compartir que vamos con nuestro Padre Celestial y en ese compartir a Él le agrada que nos acerquemos a Él, como dice, con acción de gracias delante de Él, con alabanza. Entonces le adoramos con cántico, con oración, agradeciendo por Cristo, agradeciendo por su Espíritu Santo, por todo lo que Él ponga en su corazón. Y mire, hermano, claro que sí, que usted le busca y le hallará y Dios le va a dar revelación ahora. Tercero, hay que crear una rutina que sea diaria, tanto en devocional como estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que yo no lo vuelvo en mi vida no solo no una rutina por llamarlo repetitivo, sino algo que sea constante en el tiempo, lamentablemente voy a dejar de hacerlo. Y tenemos un enemigo, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, que nos va a hacer la contra para que no podamos leer, para que nos sea difícil tener ese tiempo. Todos tenemos ocupaciones, muchas cosas, muchos problemas, pero relacionarnos con Dios es algo que no podemos ponerle condición, porque es como que quisiéramos rodar todos los días un vehículo sin combustible, sin mantenimiento. Y Dios quiere que aprendamos a tener una rutina. Él está dispuesto a enseñarnos y está dispuesto a alimentarnos y a fortalecernos en cada encuentro.
Ahora, ¿cómo usted puede crear una rutina? Eso es fácil. Aquí tengo unos tips anotados para compartírselo. Y es que tenga un horario, por ejemplo, y tenga un esquema que usted utilice. No se siente a ver qué Dios me habla, porque, y quite los teléfonos, porque los teléfonos y las redes sociales son el enemigo número uno de nosotros para poder sacar tiempo para Dios. Entonces, tenga una rutina lista, acérquese al Señor, haga su esquema de lectura de la palabra. ¿De qué manera? Por libro, ya sea que usted quiera leerla en orden cronológico, ya sea que usted quiera leer un determinado tipo de libro de la Biblia, ya sea un tema que a usted le interese. Yo quiero leer y conocer el Espíritu Santo. Pues abra la palabra y comience a buscar temas sobre el Espíritu Santo. Ahí tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Y de qué más podemos valernos? Por ejemplo, le mencioné la Biblia cronológica. Esta Biblia hermosa, en orden cronológico, que tengo un recuerdo precioso con ella porque me la regaló alguien muy importante para mi vida, es mi amada pastora Josefina Abreu de Vergés. Y de verdad que fue un regalo súper atinado, porque yo no sabía que existía una Biblia en orden cronológico, es decir, en el orden de los tiempos que sucedieron las cosas. Se aprende muchísimo, pero está bien, vamos a decir que tal vez usted no quiere leer eso, usted quiere leer el Nuevo Testamento, los Evangelios, porque usted ama y tiene su corazón despierto en aprender a predicar de Cristo. Métase en los Evangelios, pero tenga una intención definida, un esquema definido de cómo usted lo va a hacer. Número 4, lleve un diario. Yo soy pro diario. Me encanta. Me encanta anotar, me encanta escribir y tengo testimonio de que esto ayuda muchísimo. A mí me ha ayudado mucho. Hay personas que no, pero se lo recomiendo. Pruébelo y en la práctica usted descarta si le funciona o no. Escribe qué Dios te dijo ahí en tu diario. ¿Qué le dijiste a Dios o qué le preguntaste también? Porque ahorita te da una respuesta y tú no sabes qué le preguntaste. ¿Qué te ministró? ¿Qué aprendiste? Anota tus oraciones ahí en tu diario, peticiones, pero también el cumplimiento de estas, porque esto sirve de testimonio y sirve para fortalecer tu fe. Escribe las palabras que el Espíritu Santo quiera poner en tu corazón para que ores con ella, porque el Espíritu Santo nos da estrategia para la etapa de vida que estamos viviendo. Y todo esto, hermano, es simplemente con sacar tiempo para leer la palabra de Dios. Así de sencillo. Número 5, lee prólogo o introducción de los libros. A veces lo pasamos ¡fua! Rapidísimo eso. Y no, hermano, vamos a detenernos ahí un poquito. ¿Por qué? Porque al inicio de cada libro de la Biblia solemos ver esa breve descripción que no es parte del canon original de la Biblia, sino que son comentarios propios del estudioso de la Biblia, ¿verdad? Que trabajó en la versión y que en esta incluye cosas importantes que a nosotros nos ayuda, como por ejemplo nos ayuda a comprender el contexto en que se está desarrollando el libro, el contexto histórico, cultural, habla un poco del autor del libro, si está en conocimiento quién lo escribió, habla del propósito del libro, de qué va a tratar. Esa introducción nos ayuda a tener una, valga la redundancia, esa introducción. ¿De a qué voy? ¿De qué voy a leer? Pero no es que la introducción sustituye lo que usted va a leer, no. Eso es algo que le aporta, pero la revelación la da el Espíritu Santo. También ahí voy a encontrar la fecha que se escribió la Biblia, incluso hasta esquema de cómo se desarrolla por temas. Un bono adicional les voy a dar. Procura poner en práctica inmediatamente lo que Dios te enseñó en la palabra. Y el mismo día. Hay cosas que tú vas a poder ponerle en práctica en el tiempo, pero el ejercicio de la oración, de la palabra de Dios, nos va a ayudar a recordarla a tiempo, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a recordarlo y usarla. Pero diariamente hay cosas que Dios trata con nosotros que son para el día a día, no para mañana. Que hay que tener a Dios pendiente en lo que leemos. Ora y pide al Señor a alguien que te acompañe también a leer la Biblia, porque no lo sabemos todo, pero hay otros que ya Dios ha ido encaminando en este precioso tema de estudiar la palabra que nos pueden ayudar. Pero ¿quién me ayuda? Ora por eso, que papá responde y te pone una persona ideal para ello.
Pide incluso que sea una persona con temor de Dios, por ejemplo. Una persona, mira, que tenga testimonio de que vive la palabra de Dios y que para esa persona es importante el Espíritu Santo. Porque si no hay un Espíritu Santo que revele la palabra, entonces es pleno conocimiento literario. ¿Qué puedes hacer? Utilizar materiales como, por ejemplo, diccionario bíblico. Otro ejemplo tengo aquí. Este, señorito, bastante pesado, pero qué bueno que es bastante pesado, porque tiene mucho conocimiento. No tiene que ser este, pero este es un ejemplo de los tantos diccionarios bíblicos que hay. Cuando usted esté leyendo la palabra, las palabras que usted no entiende y las que entiende también y que le llaman a la atención, búsquela, desarrollela, léala y escriba. Y esto va abrir su entendimiento de qué está hablando. Hay versículos súper sencillos que nosotros decimos a veces, no, eso yo lo súper entiendo, hasta que usted va al diccionario y se da cuenta que había una palabrita que hacía la diferencia y cambió todo. Por esto les sugiero que lo mantengan a mano y si usted no lo puede comprar, también en internet hay muchos que pueden ser bastante útiles. Le quiero dar un ejemplo de algo que yo suelo hacer, que para mí es importante con esto cuando leemos la palabra. Hay versículos en sus diferentes versiones de Biblia que tratan el sentido a veces un poquito distinto, dependiendo de la versión que se trate la Biblia. Por ejemplo, tenemos la traducción del lenguaje actual, como el nombre lo dice, es súper llana. Tenemos, por ejemplo, la Pechita, que es bastante fiel a la traducción de los manuscritos originales en hebreo. Pero estas versiones tienen comparaciones que podemos hacer con palabras que usan distintas, que nos amplían el conocimiento e incluso ayudan a entender mejor de qué se trata o a quitar algo que entendíamos y que no estaba bien. Por ejemplo, quiero darle un ejemplo en dos versiones de un versículo. Traducción en lenguaje actual en esta versión y la Biblia textual. Una Biblia hermosa. Vamos a ver. El versículo que menciona es, se me perdió la cita, pero no se preocupe, que se lo van a poner aquí en el video para que usted no se pierda, así como yo. Pero dice, Dios amó tanto a la gente, Juan 3:16. Creo que si me equivoco, no se preocupe, que ahí lo van a corregir. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me dio a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que en mí crea no muera, sino que tenga vida eterna. Esto es la traducción del lenguaje actual. En la Biblia contextual dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que está creyendo en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahí vemos una diferencia bastante marcada. En la primera versión, que es la traducción del lenguaje actual, ahí está hablando incluso en primera persona, como si fuera Jesús mismo, cuando dice, a ver aquí, me dio a mí. Tanto amó Dios al mundo que me dio a mí. Pero sin embargo, vemos en la Biblia contextual que tiene otra parte bastante que me llama la atención, que dice que no es que todo aquel que crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Dice a todo aquel que está creyendo. Ahí estamos viendo que hace un uso presente y continuo de este verbo. O sea que sabemos muy bien que por la palabra que tenemos que mantener nuestra fe creyéndole al Señor. Entonces, qué hermoso, en una simple palabra lo que vamos encontrando. Y por eso esta técnica, por favor, manténganla. Advertencia número 2, que le había dicho que iba a ser una número 2. Ten cuidado con no hacer doctrina de un solo versículo. No saquemos un versículo como si lo demás de la Biblia no existiera. Hay que tener cuidado con eso porque nos puede ser de tropiezo. Cuidado con revelaciones fuera del contexto bíblico. Cuidado con versiones tan simplificadas que omiten lo esencial de Dios y cuidado con pensar que la Biblia es un libro viejo. Así que, amado, hasta aquí los puntos tratados. Espero que estas estrategias les sirvan de mucho, que lo vean nuevamente, anoten lo que le pude sugerir. Sí les aclaro que es algo muy breve, en mi humilde opinión, que les puede ayudar y testimonio en mi vivencia.
sé que hay muchas cosas que tal vez ustedes puedan compartir y que no necesariamente de lo que yo le hable, ustedes lo utilicen tal cual. Pero sí le pido al Señor que les haya funcionado y que le funcione cualquiera de estas estrategias en el nombre de Jesús, que en el tiempo puedan dar testimonio de que fue bueno para ustedes. Y oro dando gracias al Señor porque pudimos tener este compartir de la palabra, esas estrategias, sabiendo que Dios es bueno, que está dispuesto a revelarnos, enseñarnos. Y te pido, Padre, que tu poderosa palabra revele a Cristo a cada corazón de los oyentes, Señor, en este momento. Y que en el nombre de Jesús seamos transformados por tu palabra. Amén. Y amén. Y para no dejarte sin algo que te pueda ayudar para estudiar la palabra de Dios, pues vamos a compartir en la cajita de descripción del video algunos materiales, unos links que te van a llevar a unos materiales sobre cómo leer la Biblia, esquema para que leas la Biblia en un año, también versiones de Biblia que tú puedes utilizar, en fin, cosas importantísimas. Así que no dejes de entrar a la cajita de descripción y darle uso a este material que será de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga mucho en el nombre de Jesús.